Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, desde mi escaño, solamente para mostrar dos cuestiones en torno a este tema. Que las enmiendas que vamos a votar son unas enmiendas técnicas, casi un error de una corrección de errores que viene del Senado, que el problema en este tema no es ese, es precisamente aquellas enmiendas que no se incorporaron en este proyecto de ley, son las que hacen que este proyecto de ley esté cojo, que no esté completo y que precisamente podía haber sido una transposición de una directiva mucho mejor si se hubieran incorporado algunas enmiendas que se dejaron de lado y que no solo no se incorporaron en el Congreso, sino que también fueron rechazadas en el Senado. Por lo tanto, mostrar nuestra tristeza porque no se pudo contemplar cuestiones tales como que las competencias que algunas comunidades autónomas tienen en esta materia y que no se quisieron contemplar en aras a que el Estado quiere entrar allá incluso donde no debe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández Rodríguez. Gracias, señor presidente. La fragmentación del mercado interior es un lastre para la competitividad, el crecimiento e incluso la creación de empleo dentro de la Unión. Y no existe un mercado interior unido si no hay un adecuado nivel de protección de los consumidores. Y no hay un adecuado nivel de protección de los consumidores si no se les reconocen cauces para el ejercicio, para la resolución de conflictos, para métodos eficaces para la resolución de conflictos. Y este es el objeto de este proyecto de ley. Este proyecto lo que intenta es un procedimiento de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sea sencillo, es decir, fácilmente comprensible, asequible para el consumidor, incluido en el aspecto económico, y eficaz en el sentido de que sea resolutivo. Y esta solución debe garantizarse tanto para las transacciones en línea como las que no son, y siendo especialmente importante cuando consumidores y empresas están en distintos países. ¿Dónde estábamos ahora hasta esta directiva que ahora se transpone? Pues bastante atrasados. Desde una recomendación de 1998, la cosa no había avanzado mucho. De hecho, España había sido pionera. Ya la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios del 84 había establecido estos sistemas de arbitraje. Pero, como digo, en estos 20 años, más o menos, no se habían establecido adecuadamente ni están funcionando a pleno rendimiento en toda la Unión. Para empezar, porque hay un problema de conocimiento de los mecanismos, como se desprende del restringido número, el restringido porcentaje de usuarios que recurre a ellos. Pero es que además la cobertura no es similar en todos los países. O bien no se han establecido correctamente o no funcionan correctamente en todas las áreas geográficas o en todos los sectores. Por lo tanto, no hay niveles de calidad homogénea en todos los países y no siempre se resuelven eficazmente los conflictos transfronterizos. En resumen, hay disparidades en conocimiento, cobertura y calidad que dificultan la efectiva implantación del mercado interior, disuaden a muchos consumidores de comprar más allá de sus fronteras, pues, porque temen que no sea fácil resolver los eventuales conflictos, y por los mismos motivos los empresarios se sienten o tienen pocos incentivos para ir más allá de sus fronteras. Esta ley se trató en un ambiente de consenso. Nosotros propusimos enmiendas dirigidas a eliminar todas las barreras de acceso a este tipo de resolución de litigios para usuarios y empresas. Significativamente hemos
sugerimos quitar las barreras, los límites superiores e inferiores por los que se puede recurrir a este mecanismo de resolución alternativa. Estas enmiendas se han aceptado. Las que ahora vienen del Senado provienen, recordemos, de fallos que hubo en la votación final, con lo cual no tenemos ningún inconveniente en aceptar. Y, en resumen, pues este es el texto. Estamos satisfechos con él y vamos a votar a favor del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Fernández. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler. Señora presidenta, señorías, intervengo en el lugar de una compañera diputada, May de la Concha, que ha sido quien ha llevado fundamentalmente el peso de la ponencia y que lamentablemente hoy se encuentra enferma y me ha trasladado el honor de cerrar la misma. La posición de nuestro grupo parlamentario sobre las enmiendas, básicamente porque son enmiendas técnicas las que se han producido en el Senado, es positiva. Sin embargo, no estamos plenamente satisfechos con el resultado de la ley, a pesar de que se ha desarrollado básicamente en un ambiente de búsqueda de consensos. Las razones de ese desacuerdo son rápidas de explicar. Este proyecto cierra hoy un trámite parlamentario que implicaba trasponer una directiva cuyo objetivo fundamental era, esencialmente, elevar el nivel de protección de los consumidores en un contexto en el que las grandes compañías transnacionales tienen cada vez un mayor poder de mercado y hacen que las condiciones económicas de producción, de distribución y de consumo vayan en detrimento de la capacidad de satisfacción de las necesidades de los consumidores. Resulta paradójico la distancia que hay entre la retórica en la que nos movemos de libre mercado, incremento de la competencia, que desde un punto de vista teórico se debería traducir automáticamente en mejor calidad y menores precios para los consumidores, y la realidad de nuestros actos de consumo cotidianos. Les pondré un par de ejemplos. En nuestro país, más del 53% de los gastos de gran consumo que realizan los consumidores se concentran en apenas 6 grandes cadenas de distribución. Cadenas de distribución que desde el año 2011 han aumentado su cuota de mercado. Señoría, silencio, por favor. Han aumentado su cuota en 16 puntos a costa de los pequeños productores, de las cadenas más pequeñas, todas ellas prácticamente nacionales, y el comercio tradicional. Y eso se traduce automáticamente en mayor nivel de concentración, mayor reducción de la competencia y efectos sobre los consumidores y los pequeños productores, a los que son capaces de imponer condiciones abusivas en la compra de sus productos. Otro sector que nos preocupaba especialmente y sobre todo después de lo que ha ocurrido con la crisis, es el sector financiero. Un sector donde apenas 5 grandes empresas concentran el 72% de los activos financieros de este país, cuando en el año 2008 esas 5 grandes empresas solo controlaban el 42%. Más de 30 puntos de incremento de la cuota de mercado, mayor concentración y mayor oligopolización del sector. A cualquier estudiante de primero de economía, cuando se enfrenta a un curso de microeconomía, lo que le explican es que cuando un sector está oligopolizado, lo que se produce es una tendencia dentro de ese sector a los acuerdos colusorios, buscando las rentas y el máximo beneficio que se deriva de las situaciones de monopolio. Es ahí donde aparecen lo que se llaman los fallos del mercado y se hace necesaria la intervención del Estado, a través de 2 vías esenciales: los mecanismos de regulación y defensa de la competencia, de los que tanto nos queda por recorrer en su independencia e imparcialidad y capacidad efectiva de regular las condiciones del mercado en nuestro país, y también, y como último recurso para los consumidores, los mecanismos de arbitraje. Este proyecto de ley se trata básicamente de ello, pero sigue sin cumplir
con los requisitos que nosotros consideramos que eran esenciales para proteger de una forma efectiva a los consumidores. Se han producido avances, eso no se puede negar, esencialmente como consecuencia de la apertura que se ha producido del texto original que nos presentó el Gobierno, pero no han sido todos los necesarios. Necesitábamos una ley que fuera lo más clara posible, que ofreciera una asistencia gratuita, como efectivamente se ha conseguido, que fuera gestionada esencialmente desde lo público y que no estableciera límites ni mínimos ni máximos para poder acudir a estos mecanismos de arbitraje. Una ley que fortaleciera el sistema público de arbitraje en materia de consumo, que dotara presupuestariamente a las juntas arbitrales de consumo ya existentes y aumentara el número de las existentes, que dotara de los medios necesarios, tanto tecnológicos como humanos, para que las empresas encargadas o las instituciones encargadas de esta tarea publicitaran sus servicios y los hicieran llegar a todos los ciudadanos. Pero una ley que, sobre todo, respetara a aquellas comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia y que, sin embargo, no han visto con la posibilidad de ver desarrolladas las mismas. En definitiva, una ley, queríamos que fuera una ley que reforzara un servicio moderno, ágil, gratuito, accesible y, sobre todo, independiente, imparcial y justo para los consumidores. Muchos de esos puntos se han conseguido y otros durante la tramitación parlamentaria, y en ese sentido creo que todos y todas nos deberíamos congratular. Pero, sobre todo, la cuestión de la pulsión recentralizadora del Partido Popular ha impedido que las comunidades autónomas se pudieran ver, con que tienen competencia al respecto, pudieran desarrollarlas. En definitiva, desde nuestro grupo parlamentario no es este el proyecto de ley que nos hubiera gustado que saliera de aquí. Reconocemos los avances que se han producido en el mismo y nos mostramos satisfechos y orgullosos de las aportaciones que hemos realizado y que han permitido enriquecerlo. Y lamentamos nuestro malestar por no haber sido capaces de avanzar un pasito más, sobre todo en materia de descentralización, no por nosotros, sino todo por los consumidores y consumidoras de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero Soler. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Tundidor Moreno. Gracias, señora presidenta. Señorías, las modificaciones que se han incorporado en el Senado en la tramitación de la importante Directiva Europea sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo que hoy debatimos son todas de carácter técnico, salvo la enmienda a la disposición adicional segunda, y en ella se ha reforzado la protección de los usuarios del transporte aéreo. Esta modificación es importante tras los acontecimientos de las últimas semanas en relación con las cancelaciones de vuelos de compañías aéreas y supondrá un avance significativo respecto del sistema de reclamación actualmente vigente. Esta enmienda, aprobada en el Senado y formulada, entre otros, por el Grupo Parlamentario Socialista, supone reforzar el procedimiento extrajudicial ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previsto en el proyecto aprobado por el Gobierno, de forma que el resultado de dicho procedimiento extrajudicial pasa a tener un carácter vinculante en las compañías aéreas. El paso de un sistema de reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que culmina con la emisión de un informe por parte de la agencia y que aboca a los usuarios a acudir a la vía judicial, a otro sistema de reclamación extrajudicial, obligatorio y con un resultado vinculante para las compañías aéreas, y que supone un salto cualitativo en materia de protección de los usuarios,
del transporte aéreo que mejorará la garantía de sus derechos y reducirá los procedimientos judiciales en este ámbito. La semana pasada, además, se llegó al acuerdo en el Pleno del Senado para que este nuevo procedimiento acreditado en el ámbito de la protección de los usuarios del transporte aéreo esté plenamente operativo en un plazo de 6 meses. En el debate de enmiendas a la totalidad que tuvo lugar hace unos meses, el Grupo Socialista ya anunciábamos que no estábamos de acuerdo de cómo se había traspuesto la ley, pero que esperábamos que la labor que se realizaran todos los grupos en esta Cámara... Señora Tundidor, un momento. La labor que realizaran... Señoría, un momento. Es que quiero comprobar si nos damos cuenta de que hay una persona interviniendo o no. Adelante. En el debate de enmienda a la totalidad que tuvo lugar hace unos meses, el Grupo Socialista ya anunciábamos que no estábamos de acuerdo en cómo se había traspuesto la ley, pero que esperábamos que la labor que realizaran todos los grupos de esta Cámara en los trabajos de comisión redundara en una mejora del proyecto de la ley, y así ha sido. Y, como dije en su momento, los derechos de los consumidores se convierten en papel mojado y son derechos virtuales si no existen los procedimientos y cauces adecuados para ejercerlos. Y se corre el riesgo de establecer una distancia cada vez mayor entre el consumidor y el comerciante. El cumplimiento de las normas de protección de los consumidores es reforzado por los mecanismos alternativos de resolución de litigios. Estos métodos constituyen no tanto una alternativa a la justicia como una justicia alternativa. El proyecto de ley que hoy vuelve al Senado entró en esta Cámara en un momento muy complicado, coincidiendo con los presupuestos y con importantes carencias que hemos sabido corregir en el trámite de las enmiendas, contribuyendo con nuestra labor como Grupo Parlamentario Socialista a mejorar la protección de todos los consumidores españoles. Si no hubiera sido así, tendríamos una transposición que rompería con el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores, posibilitando el cobro de un coste simbólico de hasta 30 euros. Pero rectificamos el texto y mantuvimos el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores. El proyecto aprobado por el Gobierno, que dejaba fuera las reclamaciones de cuantía menor a 30 euros y mayor a 10.000 euros, rompiendo nuevamente una tradición que había seguido las entidades de resolución alternativa de litigios españoles, de no restablecer limitación por razón de la cuantía reclamada, puesto que representa una garantía para los consumidores en su relación con las empresas. Pero también rectificamos el texto y eliminamos los umbrales mínimo y máximo para admitir a trámite una reclamación. El proyecto aprobado por el Gobierno permitía la acreditación a entidades pagadas por el empresario reclamado, apartándose del criterio seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto, que han prohibido este tipo de entidades. Pero rectificamos el texto e impedimos la acreditación de entidades de resolución alternativa de litigios en las que las personas encargadas de la resolución están empleadas o retribuidas por el empresario reclamado. El proyecto aprobado por el Gobierno imponía a todo sistema arbitral de consumo que dictara sus laudos en un plazo de 90 días, sin dotar a las juntas arbitrales de recursos materiales y humanos suficientes para poder hacerlo. Pero resultaron aprobadas nuestras enmiendas para que se aprobase un plan de ayudas a la gestión de las juntas arbitrales de consumo para permitir dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para poder dictar el laudo arbitral en el plazo de 90 días que establece la directiva. El proyecto aprobado por el Gobierno fue escasamente sensible a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, pero aprobamos un texto respetuoso en el marco constitucional de distribución de competencias para tener en cuenta las competencias asumidas por algunas comunidades autónomas en materia de mediación. En el año 2016 se presentaron ante el Banco de España 14.462 reclamaciones y, según la información disponible, hasta el primer cuatrimestre de 2017 se han registrado ya más de 8.000 reclamaciones. De total de resoluciones emitidas durante 2016, un 71,%
finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, lo que demuestra que se trata de un sector en el que se necesitaba reforzar los mecanismos de garantía de los derechos de los usuarios, y aprobamos la obligatoriedad de las entidades financieras de someterse al procedimiento de resolución de litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en este ámbito. No quisiera terminar sin agradecer a la segunda ponente, Miriam Alcocher, y felicitar al equipo técnico que ha trabajado con el Grupo Parlamentario Socialista para que esto sea así. Mejorar la protección de los consumidores era nuestro objetivo. Ese mismo objetivo marcó la negociación de las enmiendas que mantuvimos con otros grupos de la Cámara, y desde aquí les doy las gracias por el grado de entendimiento que fue un constante en la tramitación de la ley. Hoy el Grupo Socialista nos sentimos especialmente satisfechos y, como partido de Gobierno que somos y como responsables de la primera Ley de Consumo de 1983, que fue paradigma en Europa del sistema alternativo y del desarrollo del sistema arbitral de consumo, hoy podemos decir que sentimos que nuestro trabajo ha redundado en una mejora, protección de los consumidores españoles y europeos, y, por lo tanto, nuestro voto será favorable. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señorías, por su atención. Muchas gracias, señora Tundidor. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor de Arriba Sánchez. Señoría, les voy a pedir, estamos finalizando el pleno. Creo que si alguien nos preguntara en algún momento el nombre del diputado o diputada que está interviniendo, nos costaría trabajo recordarlo. Ya no digo ni siquiera lo que está diciendo, sino el nombre del diputado o diputada que habla. Les pido, por favor, un poquito de silencio, que nos queda ya muy poco. Gracias, señora presidenta. Señorías, vuelve hoy aquí este proyecto de ley, transposición de una directiva europea sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. La búsqueda de una mayor protección del consumidor y la mejora de su capacidad en la defensa de sus derechos nos han permitido llegar a un relevante acuerdo que se traducirá previsiblemente en un amplio respaldo del arco parlamentario a este proyecto de ley. Aun siendo un motivo de felicitación, no es menos cierto que nuestra obligación es seguir dando pasos en el marco del diálogo, del acuerdo y de la transigencia, para garantizar el más alto nivel de protección de todos nosotros como consumidores. Este alto grado de consenso alcanzado, que se refleja en este texto normativo, es fruto del diálogo, el que entiendo que debe guiar y ser seña de identidad de nuestra labor diaria como parlamentarios. Este proyecto de ley establece los requisitos mínimos y armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de gestionar mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, que voluntariamente soliciten la acreditación para ser notificadas e incluidas en un listado único consolidado de la Comisión Europea. En él se regula el procedimiento para la acreditación de estas entidades y se establecen las obligaciones que deben asumir las mismas. La finalidad es garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro, litigios de carácter nacional o transfronterizo, relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios suscitados por el consumidor, ya sean en línea o no. Con esta norma se facilitará a los consumidores que los posibles problemas derivados de los contratos con los empresarios puedan encontrar una solución sin tener que recurrir a la vía judicial. Señorías, debemos señalar los avances que se han producido durante la tramitación parlamentaria. En primer lugar, el reconocimiento de nuestra distribución competencial, recogiendo expresamente la competencia de las comunidades autónomas y, en su caso, de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, para designar una autoridad competente que acredite las entidades de resolución alternativa establecidas en su ámbito territorial. Asimismo, se ha tenido en cuenta la sensibilidad de los distintos territorios, en concreto de aquellos que tienen lenguas cooficiales, reconociendo este hecho e incorporando a lo largo del articulado la obligación de estas entidades de garantizar el uso del castellano y el de la lengua cooficial de la comunidad donde se encuentre establecida la misma. En definitiva,
se han atendido las pretensiones que en este aspecto competencial se tienen, dentro del marco establecido siempre de nuestra Constitución española. A lo largo de la tramitación hemos logrado grandes consensos que sin duda han permitido mejorar, han permitido enriquecer el texto que esperamos finalmente se apruebe por esta Cámara. Ejemplo de ello es el garantizar la gratuidad de estos procedimientos para los consumidores, la imposibilidad de acreditar a personas empleadas o retribuidas exclusivamente por organizaciones o asociaciones empresariales a las que pertenece el empresario o impedir que las entidades pudieran acogerse en función de la cuantía económica a la inadmisión de las reclamaciones. Este proyecto de ley contribuye, con todas las garantías que incorpora, a un reforzamiento de la posición del consumidor, bien se trate de procedimientos vinculantes o no, con medidas como el que las partes están obligadas a comunicar a la entidad cuando vayan a hacer uso de asistencia de abogado o asesor jurídico, o que el acceso de las partes a los procedimientos debe ser sencillo y de fácil identificación para los consumidores. Asimismo, se establecen más requisitos para garantizar la independencia de las personas o de los profesionales que resuelven y se incorpora la posibilidad de interponer una reclamación ante la entidad de resolución cuando las partes entiendan que hay un anormal funcionamiento de la entidad, falta de independencia, imparcialidad, debiendo la entidad dar traslado de dicha resolución y de dicha reclamación a la autoridad competente. En este proyecto, señorías, se recoge el papel del Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los consumidores en sus reclamaciones. Importante, la obligación de la aceptación de los empresarios de estos procedimientos en sectores especialmente conflictivos, como es el financiero o el de las aerolíneas. En este último caso, el de las compañías aéreas, se ha dado un paso más, estableciendo el carácter vinculante del resultado para las partes. Se ha recogido de forma expresa que los intereses de los consumidores estarán representados por las organizaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a la normativa estatal o autonómica, y la obligación de los empresarios de informar sobre estos sistemas a los consumidores y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de dicha obligación. Señorías, en resumen, nos encontramos ante una ley que, sin duda, dará un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo, mejorará las relaciones entre consumidores y empresarios e impulsará el comercio electrónico y el comercio transfronterizo. Por todas estas razones, señorías, reitero la solicitud a los grupos parlamentarios de su apoyo a este texto normativo, porque entendemos que nos va a proteger mejor a los ciudadanos, a todos nosotros como consumidores, y porque el voto favorable a esta ley hará que nuestro país siga siendo referencia en la protección de los consumidores. En nombre de María Eugenia Romero, María Torres, el del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, no quiero finalizar sin destacar y agradecer el clima de diálogo e interlocución que se ha mantenido en las distintas reuniones de trabajo con los diferentes grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en aras de una mayor protección de los consumidores. Asimismo, agradecer la labor desarrollada por el letrado de la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo y agradecer su presencia hoy aquí de los titulares de la Secretaría General de Consumo y de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Señorías, es necesario continuar en esta línea de trabajo, con actitud negociadora y de consenso, con predisposición a un diálogo constructivo y al acuerdo, para de esta forma y en coordinación con las comunidades autónomas mejorar día a día la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Arriba. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Sanidad. Muchísimas gracias, presidente. Quiero que mis primeras palabras sean de apoyo a todas las mujeres y sus familias que sufren cáncer de mama, que estamos juntos trabajando en la prevención y juntos trabajando en la lucha contra el cáncer. Hay esperanza.
Y solo un minuto en cuanto a la Ley de Resolución Alternativa de Litigios. Hoy más que nunca los ciudadanos europeos hemos de continuar fortaleciendo nuestra confianza en nuestro proyecto común europeo, que está en continua mejora y que no cesa su vocación de futuro. También confianza en nuestras relaciones comerciales o de consumo nacionales y transfronterizas entre particulares y empresas, y así como confianza en que nosotros, todos somos consumidores, gocemos de una protección más ágil, más transparente y que, sobre todo, funcione de manera más real y más efectiva. Este proyecto supone un avance importante en la homogeneización normativa española y europea y, sobre todo, una mejora directa en el bienestar y la confianza de todos nosotros como consumidores. Esta ley es el ejemplo claro de que nuestro proyecto europeo existe, funciona y, sobre todo, que nos mejora y nos protege. Quiero agradecer a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, sus aportaciones, su trabajo y su diálogo constructivo y permanente para avanzar en la protección de los consumidores y, por tanto, muchísimas gracias para avanzar en la defensa de los consumidores aprobando esta ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión de Defensa para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el Estudio del